George Washington Carver. Grandes personajes: George Washington Carver. Contenido: capítulo 1, un joven científico. Capítulo 2, un maestro. Capítulo 3, ayuda a agricultores y estudiantes. Capítulo 4, un científico para el mundo. Glosario: para más información, índice. Cubierta y portada: George Washington Carver era un científico. Sus trabajos con plantas, suelos y fertilizantes ayudaron a agricultores de todo el mundo. Capítulo 1. Un joven científico. George Washington Carver trabajaba en su laboratorio. Sobre su mesa había botellas de vidrio, una balanza y otros instrumentos. También había un montón de cacahuates. Carver estaba usándolos para hacer nuevos alimentos y productos. ¿Te imaginas convertir cacahuates en plástico y papel? Carver lo consiguió. Carver hizo más de 300 productos usando cacahuates, desde champú hasta gasolina. También inventó otras cosas a partir de los camotes. Además, Carver enseñó a los agricultores cómo mantener fértil el suelo y conseguir mejores cosechas. George Washington Carver es el científico afroamericano más famoso. Esta fotografía, tomada en 1935, muestra a Carver a los 70 años de edad trabajando en su laboratorio. La casa de la granja de Moses Carver, construida en 1881, aún sigue en pie en Missouri. Esta casa reemplazó la cabaña donde creció George. George Washington Carver nació en 1864 cerca de Diamond Grove, Missouri. Sus padres eran esclavos. Poco después de que George naciera, su padre murió. La madre de George trabajaba en una granja propiedad de Moses Carver. Cuando George era un bebé, él y su madre fueron raptados. Carver recuperó a George cambiándolo por un caballo de carreras, pero George nunca volvió a ver a su madre. Moses Carver y su esposa criaron a George y a su hermano James. Cuando era niño, George se enfermaba con frecuencia. Como no podía trabajar, le gustaba pasear por el bosque, estudiando las plantas y recogiéndolas. También disfrutaba dibujando flores. George aprendió a cuidar de las plantas para que crecieran más grandes y fuertes. La gente lo llamaba el doctor de las plantas. Esta estatua de George Washington Carver cuando era joven se encuentra en Diamond Grove. La estatua muestra a George sosteniendo una planta. Capítulo 2. Un maestro. A finales del siglo XIX, los niños blancos y negros iban a escuelas diferentes. La escuela para niños negros más cercana estaba a varias millas de la granja de los Carver. George Washington Carver y su hermano iban caminando a la escuela todos los días. A George le gustaba estudiar. A los 12 años, George dejó su hogar para asistir a una escuela secundaria en Kansas. Allí trabajó en una granja para ganar dinero con que pagar la comida, la ropa y un lugar para dormir. A Carver le encantaba pintar, pero soñaba con convertirse en un científico. Sin embargo, muchas escuelas y empresas no admitían a los afroamericanos. Carver quería asistir a la Escuela de Estudios Agrícolas de Iowa, pero allí no lo admitían. En lugar de eso, se convirtió en el primer estudiante negro de Simpson College en Indianola, Iowa. 3 años después, la escuela de Iowa lo admitió. El conocimiento de las plantas que tenía Carver se ve en sus cuadros. Uno de ellos ganó un premio en la Feria Mundial de Chicago en 1893. Carver estudió ciencias aplicadas a las plantas y a la agricultura. Tras graduarse en 1894, se convirtió en el primer maestro negro de la escuela. Además, prosiguió sus estudios por cuenta propia. Carver se hizo muy conocido por sus experimentos con plantas. En esta fotografía de graduación de Carver en 1894, Carver escribió varios artículos sobre plantas y se hizo muy conocido en todo el país. Carver podía haber ganado mucho dinero trabajando para una empresa, pero aceptó un puesto de profesor en el Instituto
Tuskegee de Chino, Alabama, una universidad para estudiantes negros. Este mapa muestra las ciudades de Kansas y Iowa donde Carver estudió. Su puesto de profesor en el instituto de Tuskegee lo alejó aún más de su hogar en Diamond Grove. Capítulo 3. Ayuda a agricultores y estudiantes. En Tuskegee, Carver probó diferentes semillas, suelos y fertilizantes. Los resultados de sus experimentos sirvieron para resolver problemas de los agricultores. Sus nuevos fertilizantes contribuyeron a lograr mejores cosechas. Además, Carver obtuvo plantas nuevas y mejores. Su trabajo ayudó a los agricultores a ser mejores en su oficio. Los agricultores de los estados sureños llevaban 100 años cultivando algodón. Sin embargo, el cultivo continuo de algodón eliminaba los nutrientes del suelo. Carver descubrió que los cacahuates o chícharos o los camotes devolvían al suelo estos nutrientes y enseñó a los agricultores que alternar estos cultivos cada año enriquecía el suelo. Los agricultores podían lograr mejores cosechas. Hoy en día los agricultores de Estados Unidos cultivan 200 veces más cacahuates que algodón. Gracias a sus experimentos, Carver descubrió que podía usar cacahuates para hacer papel, tinta, jabón, goma, colorantes y cientos de otros productos. Carver trabajó para encontrar nuevas aplicaciones a estos cultivos y descubrió que con los cacahuates y los camotes se podían hacer cientos de productos, hasta crema de zapatos. Las granjas donde no se podía cultivar algodón podían ahora plantar otros cultivos con los que hacían estos productos. Es posible que Carver evitara la desaparición de muchas de estas granjas. Carver hizo muchas pinturas y colorantes con arcilla. Usó estas pinturas en sus cuadros y dejó que empresas las usaran también. Algunos granjeros pobres usaron estas pinturas para arreglar sus casas. Carver no divulgó la fórmula para hacer pinturas y colorantes con cacahuates, pero dio a conocer todas sus otras fórmulas e invenciones. Como director del programa de agricultura de Tuskegee, Carver pudo dar a conocer libremente sus descubrimientos y a formar jóvenes científicos. Carver vivió y enseñó en Tuskegee durante 47 años. En esta fotografía tomada en 1902 aparece dando una clase en el laboratorio. Carver fue un gran maestro, tanto en la escuela como fuera de ella. No daba a sus estudiantes todas las respuestas, sino que les decía que hicieran pruebas y obtuvieran las respuestas por sí mismos. Carver también dio charlas en escuelas, granjas y ferias del condado sobre cómo mejorar los métodos agrícolas. Para enseñar a otras personas, además de a sus estudiantes, Carver inventó una escuela móvil. Era una carreta tirada por caballos que difundía experimentos agrícolas e ideas entre la gente de la zona. Más adelante, la escuela dispuso de un camión que llevaba maestros, una enfermera y otras personas para ayudar a la gente del campo. El Instituto de Tuskegee fue fundado por Booker T. Washington, un educador afroamericano. Esta escuela móvil recibió su nombre. Uno de los folletos de Carver contenía más de 100 ideas sobre cómo preparar cacahuates para el consumo humano. Carver escribió muchos folletos sobre el cultivo y utilización de las plantas. En ellos incluía sus recetas, como la sopa y las galletas de cacahuate. En 1922, Carver habló ante miembros del Congreso y convenció a los legisladores de que aprobaran un impuesto a los cacahuates de otros países. Así la gente compraría más cacahuates cultivados en Estados Unidos, porque costarían menos que los traídos de fuera. Capítulo 4. Un científico para el mundo. George Washington Carver se hizo famoso en todo el mundo. Agricultores de otros países le pedían ayuda.
También se hizo amigo de inventores como Thomas Edison y el fabricante de automóviles Henry Ford. En 1939, el presidente Theodore Roosevelt concedió a Carver un premio por su labor científica. Carver nunca se casó. Aunque podía haberse enriquecido con otros trabajos, enseñó en Tuskegee toda su vida. Donó todos sus ahorros a la escuela para que otros pudieran continuar su trabajo en el futuro. Durante toda su vida, Carver estudió las plantas para ver qué podía aprender de ellas. George Washington Carver murió el 5 de enero de 1943. Hoy los estudiantes pueden visitar el Centro Carver de Descubrimientos Científicos en Diamond, Missouri, donde pueden observar algunos de los experimentos de Carver con suelo, plantas y otros materiales. Es posible que el trabajo de Carver los haga soñar con convertirse en científicos. Mediante fotografías y exposiciones, los visitantes del Museo George Washington Carver en el Instituto Tuskegee pueden conocer los importantes descubrimientos y el trabajo de Carver. Glosario. Agrícola, relacionado con el cultivo de la tierra. Congreso, parte del gobierno de Estados Unidos que hace las leyes. Cosechar, recoger un cultivo cuando ha terminado de crecer. Cultivos, plantas que se cosechan para venderlas. Esclavos, personas que son tratadas como si fueran propiedad de alguien y que son obligadas a trabajar sin paga. Los esclavos no son libres. Escuela, también se llama así algunos centros universitarios a los que van muchos estudiantes después de los estudios secundarios. Experimentos, pruebas que se hacen para descubrir o comprobar algo. Fertilizantes, sustancias que se añaden a la tierra para que las plantas crezcan mejor. Graduarse, recibir un diploma después de terminar los estudios. Laboratorio, lugar con instrumentos especiales que se usa para hacer experimentos científicos. Nutrientes, sustancias que dan a las plantas y a los animales lo que necesitan para crecer. Raptado, llevado por la fuerza a otro lugar por alguien, por lo general para ser rescatado mediante un pago. Receta, serie de instrucciones para hacer algo, generalmente una comida usando diferentes sustancias.